Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de dramas, romances, intrigas y paisajes impresionantes directamente desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en el futuro cercano y especular, soñar y, por qué no, hasta predecir los dramas turcos que nos van a robar el aliento en 2025. Si eres como yo y te encanta dejarte llevar por las historias apasionantes que nos llegan desde ese país, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a viajar en el tiempo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis de personajes y, por supuesto, muchísimas recomendaciones. Ya saben que me encanta compartir mis obsesiones con ustedes. Ahora sí, prepárense para el drama del futuro. Para imaginar los dramas que nos esperan en 2025, tenemos que mirar un poquito lo que está pasando ahora mismo. Las series turcas están evolucionando, mezclando géneros, experimentando con formatos y, lo más importante, abordando temas cada vez más relevantes para la sociedad. Ya no se trata solo de historias de amor imposibles entre ricos y pobres. Ahora vemos dramas que exploran la salud mental, la violencia de género, la corrupción política, la lucha de clases y la identidad cultural, entre muchos otros. Así que, teniendo esto en cuenta, mi primera predicción para 2025 es que veremos aún más dramas que abordan temas sociales de manera cruda y realista. Creo que las cadenas turcas y las productoras se están dando cuenta del poder que tienen para generar debates y concienciar al público a través de sus historias. Imaginen una serie sobre el cambio climático y sus efectos devastadores en una pequeña aldea en Anatolia, o un drama sobre los refugiados sirios que luchan por reconstruir sus vidas en Turquía, o incluso una serie sobre la inteligencia artificial y los dilemas éticos que plantea su avance. Creo que estos temas, que ya están en la mente de todos, van a tener un protagonismo mucho mayor en la pantalla. Además, creo que vamos a ver una mayor diversificación de los personajes. Ya estamos viendo más personajes femeninos fuertes e independientes, que desafían las normas sociales y luchan por sus sueños, pero en 2025, espero que esta tendencia se consolide. Quiero ver más mujeres en roles de liderazgo, mujeres que sean científicas, empresarias, políticas, artistas, y que no sean solo un mero interés amoroso para el protagonista masculino. Y por supuesto, quiero ver más diversidad étnica y cultural en las series turcas. Turquía es un país multicultural, y creo que sus series tienen el potencial de reflejar esa riqueza de una manera mucho más auténtica. Otra cosa que creo que va a cambiar es el formato de las series. Ya estamos viendo series turcas más cortas, con menos episodios, y creo que esta tendencia va a seguir creciendo. Las plataformas de streaming están cambiando la forma en que consumimos contenido, y las series turcas tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Creo que veremos más miniseries con historias concisas y bien contadas, que se pueden ver en un fin de semana. Y también creo que veremos más series turcas producidas directamente para plataformas de streaming, con presupuestos más grandes y libertad creativa para explorar temas más arriesgados. Ahora, hablando de plataformas de streaming, creo que van a jugar un papel crucial en el futuro de las series turcas. Netflix, Amazon Prime Video, Disney y todas estas plataformas están invirtiendo fuertemente en contenido turco y creo que esta inversión va a seguir creciendo. Esto significa que las series turcas van a tener una mayor visibilidad internacional, llegando a audiencias de todo el mundo. Y también significa que las productoras turcas van a tener acceso a más recursos y talento, lo que les permitirá crear series de mayor calidad. Pero, ¿qué tipo de historias nos van a robar el aliento en 2025? Bueno, aquí es donde empieza la especulación. Me imagino un drama histórico épico ambientado en la época otomana, pero contado desde una perspectiva femenina. Una serie que explore la vida de las sultanas, sus ambiciones, sus rivalidades y sus luchas por el poder. O también me imagino un thriller psicológico oscuro y retorcido, ambientado en Estambul, que explore los rincones más oscuros de la mente humana. Una serie que nos mantenga al borde del asiento sin saber qué esperar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance. Creo que en 2025 veremos romances más complejos y realistas, que exploren las dificultades y los desafíos de las relaciones modernas. Romances que no sean solo cuentos de hadas, sino historias de amor que nos hagan reflexionar sobre la vida, el amor y la pérdida. Me imagino una serie sobre una pareja que lucha por mantener su relación a flote en medio de la crisis económica,
o una serie sobre dos personas que se enamoran a pesar de sus diferencias religiosas y culturales. Pero si tuviera que apostar por una tendencia específica, creo que en 2025 veremos un auge de las series de ciencia ficción turcas. Ya hemos visto algunos intentos, pero creo que en el futuro veremos series más ambiciosas y bien producidas. Imaginen una serie sobre una colonia humana en Marte, o una serie sobre un grupo de científicos que descubren una nueva forma de energía limpia que podría salvar el planeta. Creo que las series de ciencia ficción turcas tienen el potencial de ser realmente innovadoras y emocionantes. Y hablando de emoción, no podemos olvidarnos de los actores y actrices que dan vida a estas historias. Creo que en 2025 veremos a muchas caras nuevas, pero también seguiremos disfrutando del talento de los actores y actrices que ya conocemos y amamos. Me imagino a Ozge Gurel protagonizando un drama histórico épico, o a Atay Ulusoy liderando una serie de ciencia ficción ambiciosa. Y por supuesto, espero ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo en una comedia romántica que nos haga reír y suspirar. En resumen, creo que en 2025 las series turcas van a ser más diversas, más arriesgadas y más ambiciosas que nunca. Van a abordar temas sociales importantes, van a explorar nuevos géneros y formatos, y van a llegar a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto van a seguir robándonos el aliento con sus historias apasionantes, sus personajes memorables y sus paisajes impresionantes. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro de las series turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de dramas creen que nos van a robar el aliento en 2025? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus predicciones y sus sueños seriéfilos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden sigan soñando con Turquía. Ciao.